revelado, una hora de horror escalofriante que prohibido descubrir si ya estás acostado. La noche caía sobre el barrio como un manto oscuro y pesado. Clara, madre soltera de 32 años, cruzaba la calle mientras su corazón palpita con fuerza. Las sombras se alargaban, entrelazándose con el murmullo de sus peores temores. Hoy algo era diferente. Había escuchado rumores de un cazador que acechaba a las mujeres jóvenes, y la pequeña Valentina, su única hija de 8 años, estaba en casa sola. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pensaba en lo que podría pasar en ese vacío tiempo. Al llegar, sus pasos resonaban en el suelo, un eco inquietante. Clara notó que la puerta estaba entreabierta, un detalle que heló su sangre. Se había olvidado de cerrar. Con un nudo en la garganta, empujó la puerta y entró en su hogar, que debería ser su refugio. Y allí, en la pared, estaba una nota. La palabra cazador destacaba en letras rojas. Una advertencia escalofriante que aceleró su ritmo cardíaco. ¿Qué significado podría tener? La cabeza le daba vueltas mientras imaginaba lo peor. Las sombras parecían moverse, danzar a su alrededor en un juego macabro. Sintió como el sudor le chorreaba por la nuca, el miedo la envolvía con fuerza. Cerró la puerta de golpe, como si eso pudiera cerrar el horror, y comenzó a buscar a Valentina con la mirada. La niña estaba en su habitación, aparentemente jugando, pero Clara pudo ver en sus ojos que algo no estaba bien. A pesar de la risa del juego, había un destello de miedo en su mirada. «Mamá, ¿puedes quedarte un momento?», murmuró Valentina, extendiendo su pequeña mano hacia ella. Clara, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerzas. En medio del abrazo, sintió el frío metálico de la nota en su bolsillo. Con determinación, Clara sabía que no podía confiar en la policía. En su barrio, las historias de violencia y corrupción silenciaban la voz de la verdad. Decidió investigar por su cuenta. A medida que se adentraba en el oscuro laberinto de su vecindario, Clara escuchaba murmullos inquietantes a sus espaldas. Las calles parecían mirarla, los rostros de los vecinos se tornaban sombríos, y escuchar una risa entrecortada retumbaba en su mente como un eco aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, cada sombra se volvió amenazante. Clara sentía que el peligro estaba más cerca de lo que ella supiera. A medida que avanzaba, sus antiguos amigos, los que una vez compartieron risas, ahora evitaban mirarla, les lanzaban miradas de temor que la hacían sentir expuesta, completamente vulnerable. Cuando le contaba a alguno sobre el cazador, su respuesta era un silencio aterrador. ¿Acaso había más de lo que mostraban las apariencias? Por el aire flotaban secretos ocultos, y Clara se encontraba sosteniendo la llave de un misterio que la llevaba al borde del abismo. Cada rincón de su hogar, aquel refugio que debía proteger, parecía estar impregnado de un terror desconcertante. La culpa, la traición, la paranoia la consumían lentamente. Clara se preguntó si su mundo ya se había vuelto un eco de pesadillas. ¿Podría realmente salvar a Valentina de un horror que surgía desde las mismas entrañas de su propio barrio? La angustia crecía, y el reloj continuaba su marcha, empujándola hacia una verdad que podría destripar todas sus esperanzas. ¿Qué le depararía la noche? ¿Y si en el fondo, el verdadero miedo residía aún más cerca? Clara se sentó en el borde de la cama de Valentina, las manos temblorosas sosteniendo la nota que había encontrado. La luz tenue de la lámpara parecía temblar, proyectando sombras distorsionadas en las paredes, como si la habitación misma respirara con temor. Preguntas bombardeaban su mente. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Por qué la niña parecía tan asustada? Ese último pensamiento la desesperaba. Valentina, cariño, ¿has visto a alguien extraño cerca de la casa?, preguntó, tratando de mantener la calma. La pequeña, con los ojos abiertos como platos, sacudió la cabeza.
No, mamá. Pero escuché ruidos en el jardín. Clara sintió que se le cerraba la garganta. Reconociendo el peligro, decidió que debían reforzar la seguridad del hogar. Quédate aquí, voy a revisar fuera, dijo, con voz firme aunque su corazón latía a 1000 por hora. Salió de la habitación, preparándose para enfrentar lo desconocido. La puerta chirrió al abrirse, resonando en la oscuridad. Cada movimiento que hacía, cada paso, era un desafío a la tensión que crecía a su alrededor. Al abrir la puerta principal, se encontró con la fría brisa nocturna. La luz de la calle parpadeaba, y las sombras parecían jugar a las escondidas. Clara inhaló profundamente, el aire húmedo le quemaba los pulmones. Se acercó al jardín, donde los árboles se mecían, sus ramas como dedos puntiagudos extendiéndose hacia el cielo. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Una sombra se movió en el rabillo del ojo. Clara se giró con rapidez, pero no había nada. Solo son tus nervios, se decía a sí misma. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda, un instinto salvaje le decía que no debía estar allí. Comenzó a retroceder, pero entonces escuchó un susurro. Mamá, la voz venía de dentro de la casa. Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella. Corrió de regreso, encontrando a Valentina en el pasillo, pálida y temblando. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, tratando de esconder su propia terror. No fui yo, exclamó Valentina, sus ojos resplandecían con miedo. Escuché a alguien hablando, mamá. Estaba en mi habitación, los músculos de Clara se tensionaron. No puede ser posible, murmuró, cuando de repente, un golpe seco sonó en la puerta trasera. El sonido era tan fuerte que reverberó en el suelo. Las dos mujeres se miraron, los ojos de Valentina llenos de lágrimas. Cierra los ojos, cariño, dijo Clara, su voz decidida. Se acercó a la puerta. Sin pensarlo 2 veces, agarró un cuchillo que guardaba en la mesita de la entrada y se armó de valor. Estaba a punto de abrir cuando un grito desgarrador resonó desde el otro lado. Era un grito familiar, el sonido de una mujer que conocía bien. El terror abrumador la recorrió, y se dio cuenta de que su vecino, la señora García, estaba en problemas. Clara sabía que, si bien debía pensar en su hija, no podía dejar a otra madre en peligro. Las sirenas de un coche patrullero se podían oír a lo lejos. Mamá, ¿qué hacemos?, preguntó Valentina, su voz temblorosa. Clara se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Tenía que decidir entre salvar a Valentina y ayudar a alguien que podía estar siendo atacada. La culpa y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras miraba a su hija, quien parecía ver el terror en su rostro. Cada golpe en la puerta sonaba más insistente. ¿Cuál sería su elección? ¿Realmente había un cazador acechando, o todo esto era solo un producto de su extraordinaria imaginación y paranoia? Clara tragó saliva, se movió hacia la puerta y exhaló profundamente. Estaba a punto de abrir cuando un susurro helado le llegó por el oído: no confíes en nadie. En ese instante, una decisión debía hacerse, pero el eco de la advertencia resonaba en su mente. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad, o estaba a punto de caer en un juego mortal donde los cazadores también eran presas? Mientras la puerta crujía lentamente, ella supo que lo que iba a encontrar traspasaría su peor pesadilla. Clara tomó un último respiro profundo antes de soltar el picaporte. Con el cuchillo firme en su mano, la puerta se abrió con un chirrido que parecía resonar en la oscuridad. La luz del jardín entró tenuemente, revelando una figura en la sombra. Su rostro no era visible, pero Clara sintió como una ola helada la invadía cuando la figura dejó escapar una risa suave y burlona. Mamá, murmuró Valentina detrás de ella, su voz un hilo de miedo. Clara sintió que la sangre se le helaba. Aquel sonido, que se suponía era un alivio, se convirtió en un eco en su mente. No confíes en nadie, resonó la advertencia, y su instinto la hacía dudar. Quítate de la puerta, insistió, haciendo un gesto con la mano hacia Valentina. El temor palpable hizo que la niña se retrocediera un paso. Clara dio un paso adelante, entrecerrando los ojos para intentar discernir quién estaba frente a ella. La figura estaba escasamente iluminada, su silueta casi indistinguible,
pero algo en la postura la hizo sentir que estaba frente a un depredador. «Soy yo, Clara», dijo la figura con un tono familiar. La voz era suave, pero alterada, como si cada palabra estuviera bañada en un eco distante. Su corazón se aceleró. La señora García, su hogar no es seguro, necesita ayuda. Un golpe resonó nuevamente, pero esta vez desde la parte posterior de la casa. Clara se giró rápidamente, su mente zumbando de dudas. «Es un truco», se repetía. «No confíes en esa voz». El miedo se convirtió en paralización mientras las sombras danzaban a su alrededor y la figura en la puerta parecía desvanecerse y reaparecer en su visión periférica. «Valentina, aléjate de la puerta», gritó, pero era demasiado tarde. La niña había avanzado, atraída por un imán oscuro que prometía respuestas. Lejos de aplacar su curiosidad, el canto de la voz pareció despertarla más. Clara sintió el pánico subirle por la garganta mientras trataba de alcanzar a su hija. «Mamá, no me dejes sola», dijo Valentina, con el llanto inminente. En ese momento, una sombra más profunda emergió entre los árboles del jardín. Clara podía ver siluetas con formas distorsionadas, como si salieran de su peor pesadilla. El silencio de la noche se rasgó con un grito desgarrador que no pertenecía a la señora García sino a una criatura desconocida, algo tan abominable que su mera existencia dejó a Clara sin aliento. «Cierra la puerta», gritó con desesperación. Pero ya no había tiempo. El eco del grito había despertado algo que debía permanecer oculto. Clara se lanzó hacia Valentina, quien se había quedado helada de miedo. Las sombras comenzaron a acercarse, alargándose en un baile macabro, apenas lograron cerrarse a sí mismas en la casa, cuando un golpe terrible hizo temblar las paredes. El sonido reverberó como un tambor de guerra, impulsándolas a retroceder. Clara sabía que el tiempo se acababa. Esa cosa del jardín quería entrar, y no se detendría hasta capturarlas. «Valentina, sigue mis instrucciones. Vamos al sótano, ahora», ordenó, mientras su mente trataba de concebir un plan a toda prisa. La niña la miró con ojos llenos de lágrimas pero, obediente, comenzó a moverse. Mientras se apresuraban hacia el sótano, Clara sintió que algo frío le acariciaba la nuca, un roce ligero que la paralizó momentáneamente. Se giró. La figura familiar había desaparecido, dejando tras de sí una bruma inquietante. Clara se dio cuenta de que ya no podía confiar en nada, ni en su propia percepción. Al llegar al sótano, se dieron cuenta de que no habría refugio en ese lugar oscuro. Algo se movía en las sombras, un susurro que la llenó de terror. «¿Valentina?», preguntó, su voz apenas un hilo. No hubo respuesta. Clara giró con brío, pero lo que encontró fue un laberinto de sombras bailarinas. Un golpe en la puerta principal la sacudió. Esta vez, fue más insistente, más feroz. «Valentina», gritó, «cuidado». Pero solo había silencio. Buscó a su hija, el corazón latiendo desesperadamente. Aquello que había entrado en su hogar no se detendría ante nada. Clara sintió que la oscuridad la consumía, su mente se nubló y, al fondo, la risa burlona que había escuchado antes volvió a resonar. De repente, una luz tenue se encendió en la esquina del sótano. Clara se acercó, empujándose a través de la angustia, y entonces vio lo que iluminaba, una puerta antigua, casi olvidada, que parecía pulsar con una energía propia. «¿Qué hay detrás?», pensó, mientras el golpe en la puerta volvía a resonar, más fuerte que antes, como si lo que acechaba estuviera decidido a cruzar el umbral. Clara sabía que una decisión vital debía hacerse, abrir esa puerta y enfrentarse a lo desconocido o destruir lo que trataba de entrar en su hogar. El tiempo se desvanecía, y la respuesta que eligiera podría ser la última. Clara respiró hondo, el aire frío del sótano lleno de un hedor a humedad y miedo. La puerta antigua frente a ella parecía estar viva, emitiendo una vibración que resonaba en su pecho. ¿Era lo que necesitaban para escapar? La incertidumbre la desgarraba, su mente luchando para discernir entre esperanza y desesperación. «Valentina», susurró, buscando a su hija entre las sombras inquietantes. La respuesta fue un silencio opresivo. Clara sintió que cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se les escapaba.
La presión aumentaba, y el golpe en la puerta de arriba se volvió más insistente, como un tambor que marcaba una cuenta regresiva hacia su perdición. De repente, un leve susurro la hizo girar. Era un sonido apenas audible, como si algo se deslizara entre las sombras. Valentina, gritó de nuevo, pero la respuesta fue amarga. Oscuridad, solo oscuridad, y la risa burlona resonando aún en su mente. Basta. Sal, gritó Clara, dirigiéndose a la presencia invisible que parecía aumentar alrededor de ella. Con un ímpetu de valor, salió de su estado de parálisis y empujó la pesada puerta antigua. Esta se movió lentamente, resistiéndose como si supiera que algo aterrador iba a suceder. Al abrirse un poco más, la luz que emanaba parecía justas sombras recelosas. En el interior había un pequeño espacio, repleto de objetos polvorientos, pero era lo que no podía ver lo que la asustaba. A su alrededor, el aire se tornó espeso, como si algo con vida estuviera acechando. En un instante de lucidez, recordó las palabras de la señora García: cuidado con lo que deseas encontrar. Su mente se llenó de imágenes de antiguas historias que su madre le contaba sobre seres que atraían a los incautos hacia su perdición. Su corazón latía con fuerza, empujándola hacia dentro de la habitación, un impulso ciego. Valentina, ven aquí, gritó, pero su voz se ahogó en la negrura. Desde lo más profundo del sótano, un eco respondió: mamá. La voz de Valentina la trajo de vuelta a la realidad. Clara sintió que era un grito de esperanza, pero también una advertencia. Corrió hacia la fuente del sonido, sintiendo su propio aliento hacerse más ágil. Pero el espacio oscuro parecía cambiar. Las sombras estaban vivas, serpenteando a su alrededor, como si intentaran retenerla. No te acerques, decía una voz, familiar, distorsionada como si emergiera de sus peores recuerdos. ¿Quién eres?, preguntó, la rabia y el miedo mezclándose en su voz. ¿Te atreverías a abrir esta puerta? Tienes miedo, Clara. ¿Recuerdas lo que hay al otro lado? La risa burlona se intensificó, un eco sobrenatural que reverberaba a través de las paredes. Clara sintió otra presencia acercándose. Las sombras comenzaron a tomar forma, y en la oscuridad emergió de nuevo la figura que había visto en el jardín, pero esta vez su rostro era más claro, casi translúcido. Era la señora García, pero no en su aspecto habitual. Tenía una mirada intensa, vacía, llena de maldad disfrazada con una sonrisa. No abran la puerta, gritó Valentina, su rostro ahora pálido y lleno de terror. Clara se giró rápida, buscando la dirección de la voz de su hija. La pequeña estaba acurrucada en una esquina lejana, llena de miedo. Clara susurró la figura, acercándose. He venido a advertirte, algo oscuro nos sigue. No confíes en lo que ves. La puerta no es un refugio. Es un destino sin retorno. Las paredes comenzaron a vibrar, las sombras danzando contra los muros con una intensidad creciente. Clara se sintió atrapada, entre la advertencia y el pánico. ¿Qué decisión debía tomar? La figura se desvanecía y, sin embargo, el peligro parecía tomar fuerza. ¿De verdad está aquí?, se preguntó, mientras la puerta seguía abierta, mostrando una vorágine de tinieblas más allá de lo visible. Clara podía sentir que algo lo suficientemente oscuro las vigilaba, esperando que se dejara llevar por la curiosidad. Recuerda, Clara, resonó la voz de la señora García una última vez, alguna vez hay que decidir que se está dispuesto a perder. Con el eco de esas palabras reverberando en su mente, Clara se enfrentó a la visión de Valentina y a la puerta abierta, sabiendo que cada decisión en ese instante podía tener consecuencias devastadoras. Saltar al abismo oscuro o cerrar esa puerta y afrontar lo que estaba por llegar. Mientras la presión aumentaba, Clara sintió el sudor correr por su frente. Algo se deslizaba por el suelo de sombra, y el tiempo se les agotaba. La luz de la puerta comenzó a parpadear, y ya no había refugio a donde huir. Los golpes en la puerta de arriba cesaron, el silencio se volvió ensordecedor. Una opción se abría ante ella, pero lo que depositaba su fe decidía su destino. Podría ser capaz de tomar la decisión correcta antes de que las sombras reclamaran su hogar. La intriga dejó de lado su miedo. Entonces, el silencio fue roto de nuevo, pero esta vez, fue un susurro que la hizo temblar. ¿Qué has elegido, Clara?
El horror la acechaba, y la decisión estaba a punto de convertirse en su condena. Clara sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Qué he elegido?», murmuró para sí misma, mientras su corazón latía con fuerza, casi como si estuviera gritando por ayuda. La luz de la puerta tambaleaba, y las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes dispuestas a devorarla. Valentina, en su rincón oscuro, parecía un reflejo de las emociones que la invadían. «Mamá, ven aquí», gritó, su voz temblando. Clara giró su rostro hacia la niña, deseando poder atravesar aquella distancia que parecían separar. Pero las sombras que la rodeaban se apretaban más, susurros incoherentes e insistentes llenaban el aire con un tono casi seductor. «No confíes en ella», dijo una voz off que chocó con el eco de la advertencia de la señora García. «Ella no es tu madre». El rostro de Valentina se distorsionó mientras un nuevo horror emergía de la penumbra. Las sombras parecían tomar vida propia, formando figuras grotescas que avanzaban hacia Clara, dibujando un camino entre los objetos viejos y polvorientos. Clara sintió cómo la desesperación la invadía. Luchando contra la presión que la rodeaba, se debatía entre cerrar la puerta y dejar a su hija atrás o correr hacia ella, arriesgando todo por un momento de conexión. Pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos, y el conocimiento de que cada segundo era una condena la mantenía alerta. «Mamá», gritó de nuevo Valentina, y ese grito hizo eco en su corazón. Sin pensarlo más, Clara dio un paso hacia la niña, pero justo entonces, un viento helado sopló por el sótano. La puerta antigua se cerró con un estruendo, atrapándola de nuevo en la oscuridad. «No, no, no», exclamó Clara, golpeando la puerta. «Valentina, no te vayas». Su voz resonaba con fuerza, pero era como si el sótano mismo se la tragara. Las sombras comenzaron a retorcerse y reír, burlándose de su desesperación. El silencio reapareció, pero esta vez era aún más amenazador. Un profundo susurro llenó el espacio. «Ya no hay más tiempo, Clara. Haz tu elección o te perderás en ellas, como todos los demás». La voz se arrastraba por las paredes, dejando un rastro helado que erizó la piel de Clara. De repente, su mirada se volvió hacia la habitación oscura que había permanecido abierta. Algo la llamaba, una fuerza magnética que prometía la verdad y, tal vez, una solución. «Dame la mano, Valentina», llamó, su voz quebrada por la vulnerabilidad. Pero solo la risa burlona respondía, imaginativa, como un eco de recuerdos que empezaba a derrumbarla. Se acercó de nuevo a la puerta, indecisa. Antes de que pudiera cerrarla completamente, entró al cuarto desolado, sintiendo que la oscuridad la absorbía. La figura de Valentina desaparecía en las sombras, atrapada entre lo que veía y lo que quería recordar. Mientras Clara se movía entre los objetos destartalados, un destello de luz brilló fugazmente. Era un antiguo espejo cubierto de polvo, pero la superficialidad no la detuvo. Al mirarse, como un instante fugaz, el reflejo se distorsionó. Clara vio no solo su rostro pálido de miedo, sino otra imagen detrás de ella, la de una figura mayor que la observaba con malicia. Un grito inexplicable salió de su garganta. «¿Quién eres?», preguntó, su voz resonando con un tono de desafío. «Soy quien se ha alimentado de tus miedos, Clara. He estado esperando que el momento llegue». La figura sonrió, y aquella risa oscura inundó el sótano, más fría que el aire que la rodeaba. Clara sintió que la adrenalina nublaba su juicio. La decisión del destino se hacía cada vez más crítica. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la voz de Valentina volvió a llenar el espacio. «Mamá, hay que salir de aquí». Su corazón se detuvo un instante. Algo oscuro estaba utilizando a su hija en un juego retorcido. «No», gritó Clara con todas sus fuerzas. Se sentía como un tiemblo en un mar de sombras. La apariencia de la figura detrás de ella se hacía más definida, pero también más desfigurada. Algo malévolo estaba en juego, el caos comenzaba a arremolinarse a su alrededor. Clara debía decidir entre luchar contra la oscuridad que la envolvía y la única luz que podía irse. Entonces, el espejo tembló, y las sombras comenzaron a tomar forma, revelando un nuevo fenómeno aterrador. Clara se enfrentó a una puerta en su mente.
¿Era esta su última oportunidad de salvar a Valentina o se convertiría en parte de la oscuridad para siempre? ¿Qué harás ahora, Clara? Resonó una voz burlona en el sótano, dejándola en un abismo de posibilidades. La figura detrás de ella sonrió nuevamente, como si tuviera sed de su desesperación. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La elección se hizo más urgente, y el eco de Valentina seguía llamándola. Con el sudor frío corriendo por su frente, Clara cerró los ojos por un instante. La oscuridad estaba más cerca, pero dentro de ella, el espíritu de una madre luchaba por salvar a su única luz. ¿Podría vencer lo que acechaba, o el destino las había marcado para siempre en la oscuridad? Las sombras se convertían en un maremoto de terror. Clara abrió los ojos, lista para confrontar lo inevitable. Está bien, lo haré. La decisión estaba tomada, pero lo que no podía imaginar era la verdad que se revelaría a continuación. Mientras las sombras avanzaban, ella se dio cuenta de que su próximo paso podría ser el último que alguno de los dos daría. Clara sintió cómo su pecho se oprimía mientras las sombras se acercaban cada vez más. El eco de las palabras de la misteriosa figura resonaba en su mente, como un mantra perturbador: he estado esperando que el momento llegue. El espejo brillaba con una luz tenue, casi única en el sótano sombrío, ofreciéndole una visión aterradora. Clara se vio sola, en un lugar que parecía un laberinto de recuerdos perdidos. Y al fondo, en lo más profundo de la oscuridad, la figura continuaba sonriendo, su mirada adherida a ella, como si supiera algo que Clara no. «Valentina», gritó Clara, desesperada, buscando una respuesta. La risa burlona se intensificó a su alrededor, y Clara sintió que la locura comenzaba a asaltarla. «Mamá, por favor. No mires hacia atrás». Pudo escuchar la voz de su hija, mezclada con el sonido de una tormenta lejana. Clara sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo la paralizaba. Las sombras formaron un grupo a su alrededor, creando un círculo de desesperación. Pensó en su hija, atrapada entre la risa y el terror, una luz en medio de ese infierno. En un arrebato de valentía, Clara dio un paso hacia el espejo. Su reflejo la miró fijamente, y por un instante, se sintió observada, como si una entidad dentro de ella la analizara y cuestionara su valentía. «Dame una razón para no caer en la oscuridad», exigió, sintiendo como el terror comenzaba a envolverla. La sonrisa de la figura se amplió, como una araña que seduce a su presa. «Porque si te gradúas en el dolor será lo último que recuerdes», pero Clara no estaba dispuesta a rendirse. «Valentina es más fuerte que esto», pensó, aferrándose a la idea de que su amor podía superar cualquier horror. Sin embargo, las sombras comenzaron a susurrar secretos, revelando secretos que, de ser verdad, romperían su alma. «¿Sabías que la oscuridad pertenece a las que alguna vez amaste?», comentó la figura detrás de ella, acercándose con paso firme. Clara podía sentir su aliento frío, como un viento helado que era suficiente para matarte. «Cállate», gritó mientras cubría sus oídos, pero las risas de las sombras la rodeaban y la ahogaban. En un acto de desesperación, Clara dio un puñetazo al espejo, esperando romperlo, pero su mano atravesó la superficie líquida como si fuera agua. «¿Qué es esto?», pensó aterrorizada, girando en busca de una salida. Aquel intercambio había sabor a desesperación. En ese instante, la imagen de Valentina, de su pequeña Valentina, proyectada en alguna pesadilla futura, la impulsó a moverse. Clara retrocedió. «Valentina, ven a mí», gritó, su voz desgarradora resonando en la penumbra. Pero las sombras se burlaban de ella y su propia desesperación parecía jugar en su contra. Era un juego cruel, donde cada paso la acercaba más a caer en la trampa tejida por su miedo. En un último intento de romper el ciclo, se lanzó hacia el espejo una vez más. Ahora, con inútil determinación, lo atravesó con un grito, el cristal se fragmentó, pero en lugar de liberarla, las esquirlas se convirtieron en sombras que la envolvieron con dureza. El palpitar de su corazón se aceleraba, y de repente, un remolino de luz blanquecina comenzó a dividir la oscuridad. Clara sintió que le rompían la mente. «¿Estás lista para ver la verdad, Clara?». La voz retumbaba a su alrededor, mientras la luminosidad se intensificaba, revelando un panorama que hizo que su piel se erizara.
Eran recuerdos, pero torcidos, visiones de Valentina riendo, pero en el fondo de su mirada había un vacío. Lo que parecía ser alegría estaba envuelto en una angustia inexplicable. La imagen se desvanecía, dando paso a una imagen de Clara misma, de un pasado que había olvidado. Clara comenzó a tambalearse, sintiendo que la conexión entre ambas se deslizaba entre sus dedos. Allí estaba ella, parada bajo la luz. Pero a lo lejos, una sombra la acechaba. Valentina. Su pequeña. Realmente estaba allí, con la oscuridad acercándose. Clara se dio cuenta de que necesitaba ver más allá de lo que le mostraban, debía encontrar la forma de liberar a su hija antes de que lo que acechaba detrás de ella se materializara. Luchando por mantener la conexión, Clara se aferró a la figura de su hija en su mente, pero el susurro creció: podrás reconocer a quien dejaste atrás. No quiero perderla. No otra vez. Gritó, la desesperación resonando con toda la fuerza de su ser. Pero, con cada palabra, las sombras titilaban, pareciendo bailar al ritmo de su angustia. Ahora era o nunca. En un último intento, Clara se arrodilló, preparándose para desafiar la oscuridad con el amor más profundo que siente. No dejaré que me robes, declaró en voz alta, pero lo que no sabía era que la verdadera pesadilla apenas empezaba. ¿Lograría encontrar un camino hacia su hija, o el pasado la atraparía de una vez por todas en su horror personal? En ese preciso instante, el espejo se quebró y liberó una ráfaga de oscuridad apabullante que la arrastró hacia el abismo. ¿Sería este su final o una nueva oportunidad se manifestaría en la forma más oscura y retorcida? Clara se encontró flotando en un vacío denso, como si la oscuridad la abrazara, la arrastrara hacia una nada infinitamente fría. Algo en su interior gritaba por resistir, por emerger a la superficie, pero a cada intento, la sombra la empujaba más y más abajo. La voz de Valentina resonaba en su mente, distante y borrosa, como un eco atrapado en un túnel envolvente: mamá, no te rindas. De pronto, el abismo se fragmentó, y una luz hirviente hizo que sus ojos se estrecharan involuntariamente. En ese instante, Clara fue lanzada hacia adelante, aterrizando en un suelo duro y grisáceo. Se levantó lentamente, observando a su alrededor, perpleja. La visión era perturbadora. Estaba en un paisaje distorsionado, un lugar que parecía una versión macabra de su hogar. Las paredes estaban marcadas con rasguños, como si alguien hubiese intentado escapar. Respiró hondo, su corazón palpitaba descontroladamente. Valentina murmuró, la voz temblorosa pero llena de esperanza. En respuesta, el eco de su propia voz se repitió. Clara avanzó a tientas, cada paso resonaba en el silencio que la rodeaba. Las sombras danzaban alrededor, distorsionándose como figuras espectrales. En una esquina, vislumbró algo que pareció moverse. Era una silueta de un niño, con una figura familiar. Valentina. Estoy aquí, gritó, impulsada por la necesidad de encontrarla. La figura se volvió rápidamente, y el rostro de su hija apareció. Pero no era el de antes. Era una imagen de felicidad que se transformaba en dolor, su sonrisa se retorcía, como si los recuerdos de felicidad se entrelazaran con lágrimas. Clara sintió que el aire se le cortaba. Mamá, la voz de Valentina sonó débil, como un susurro perdido. Valentina. No te alejes. Clara corrió hacia ella. Sin embargo, cada paso parecía desgastarla, el terreno se tornó resbaladizo y oscuro, como si quisiera tragársela de nuevo. Una risa burlona resonó tras ella, y al voltear, vio a la figura de la misteriosa sombra, ahora más nítida, avanzando con confianza. ¿De verdad crees que puedes alcanzarla? ¿Que puedes liberarla? La oscuridad la ha reclamado, y tú solo estás siendo un estorbo, dijo la figura, su voz proyectando una frialdad helada que la envolvió. Clara titubeó, sintiendo cómo la oscuridad se espesaba a su alrededor. No. Gritó, limpiándose las lágrimas de los ojos. No te creo, Valentina es fuerte. Yo soy fuerte. Pobre ilusa, se burló la figura. Las sombras siempre conocen la verdad. ¿No sientes el eco de los momentos que has olvidado? Tu pasado te consume, y aún así, te aferras a esa esperanza inútil. Clara cubrió sus oídos, pero cada vez era más difícil ignorar el sonido desgarrador,
como mil murmullos clamando en su mente. Imágenes de dolor, de rabia y de amor se agolpaban en su memoria, situaciones que había intentado desconectar del presente. «Basta». Ella gritó, la ira acumulándose dentro, haciéndola sentir más viva. Valentina apareció bruscamente frente a ella, sus ojos vacíos absorbían la luz, cargados de tristeza. «Mamá, ayúdame». La súplica de Valentina era un hilo delgado en el vasto mar de desesperación. Clara se lanzó hacia ella, pero las sombras la atraparon, sus manos frías y siniestras se aferraban a sus piernas, arrastrándola hacia el abismo de dolor que la figura había representado. Clara sentía el terror en su pecho, una lucha interna que estallaba en mil fragmentos. «Recuerda, Clara. Solo el amor puede romper este ciclo», escuchó la voz de Valentina, pero la criatura a su lado se reía, burlándose del sacrificio de una madre que ahora parecía un eco lejano. «El amor es solo una ilusión. ¿Qué puedes hacer ahora, pobre alma perdida?» Las sombras comenzaron a girar. La situación se tornaba más desesperante, y Clara se dio cuenta de algo: el miedo solo alimentaba su poder. En su ataque de rabia, dejó escapar un grito estruendoso, un grito que resonó como un tambor en un silencio insoportable. «Iré hasta el final, lo prometo», dijo en voz alta, más para recordárselo a sí misma que para desafiar a la sombra que la rodeaba. «Ahora verás el verdadero horror», rugió la figura, mientras las sombras se acercaban, distorsionando la realidad misma. Clara sintió que la oscuridad avanzaba, ansiosa por devorarla, y supo que aún quedaba algo que no había probado. Era un último recurso, una última chispa de su amor que nunca podría apagarse. Con un acto de valentía, cerró los ojos y recordó a Valentina tal como era, antes de todo, antes de la oscuridad. Pero aquella decisión era arriesgada. ¿Podría realmente enfrentarse a sus demonios y salvar a su hija, o el horror estaba destinado a ser su único legado? Y en ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, desmoronándose hacia un eco de risas malignas. El tiempo parecía desvanecerse, mientras la oscuridad la rodeaba una vez más, y la última pregunta se alzó con fuerza: ¿podría el amor triunfar sobre la desesperación, o sus esfuerzos únicamente abrirían la puerta a un terror mucho mayor? La oscuridad se adueñó del espacio, y Clara sintió cómo su ser se fragmentaba en la vorágine de sombras que la rodeaban. Cada pedazo de su humanidad se desgarraba a cada instante, absorbiendo el dolor que irradiaban las risas burlonas. Entonces, en medio del caos, una luz tenue comenzó a parpadear, una señal de que había otro camino, un pequeño resquicio de esperanza. Valentina, su nombre se deslizó entre sus labios, como un rezo. Clara sintió la vibración que resonaba en su pecho, un hilo de luz que la unía a su hija. Tomó una respiración profunda y concentró todas sus fuerzas en ese amor que nunca había dejado de sentir, aunque la oscuridad intentara ahogarlo. La figura de sombra se encogió, como si el poder del amor pudiera romper partes de su esencia. «No puede ser», susurró la criatura, asombrada. «¿Cómo te atreves a desafiarme con eso? El amor solo es un eco en este lugar». «No es un eco», Clara se atrevió a responder mientras sus manos ardían con el calor de su determinación. «Es la fuerza más poderosa que existe». Con cada palabra, la luz en su pecho se intensificó, iluminando el oscuro paisaje que parecía consumirla. Las sombras comenzaron a retroceder, sus formas distorsionándose, angustiadas por el resplandor que crecía a su alrededor. Clara dio un paso hacia adelante, encontrando el coraje que había creído perdido. «Valentina. Sigue mi voz. Estoy aquí». La súplica de Clara resonó como un canto en la negrura. Una figura emergió lentamente del abismo de penas. Era Valentina, con su rostro marcadamente asustado, pero con la luz de su madre reflejándose en sus ojos. Las sombras intentaban arrastrarla, pero su desesperación se convertía en fuerza en el abrazo de su madre. «Mamá, no puedo. Las sombras no me sueltan». Valentina se retorcía mientras intentaba liberarse. Clara sintió como su corazón se rompía por la angustia. «Confía en mí, mi amor. Juntas podemos romper estas cadenas». Con una ferocidad renovada, extendió su mano hacia su hija. La distancia entre ellas se encogió en un susurro de luz, un destello estalló en el momento en que sus manos tocaron. Las sombras gritaron, retorciéndose y encogiendo sus formas grotescas.
El abrazo de amor se expandió como un torrente, arrastrando a Clara y Valentina hacia otra dimensión, un lugar donde el horror se desvanecía ante la pura luz del amor, pero cuando parecieron alcanzar la libertad, un grito desgarrador retumbó, lleno de furia y desesperación. No se irán tan fácilmente. Era la sombra, más poderosa que nunca, inundando el aire con una rabia que podía aplastar montañas. En un abrir y cerrar de ojos, su figura grotesca se abalanzó hacia ellas, buscando tragarlas una vez más. ¡Aléjate! Clara gritó, y con un brillo envolvente, su amor se hizo un escudo. Pero el poder de la oscuridad era aún fuerte, y Clara sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear frente al poder de lo opuesto. «Mamá, no te rindas». Valentina quiso gritar, pero Clara sabía que la sombra se alimentaba de su desesperación. «No te mira a los ojos, mi amor». Clara presionó su mano, aferrándose con todas sus fuerzas. Las imágenes del pasado comenzaron a regresar nuevamente, recuerdos que alimentaban la sombra, miedos, inseguridades, momentos perdidos entre rencores. Clara sintió que la oscuridad se ponía cada vez más densa, como un manto que quería asfixiarla. «No», dijo con rabia. «No me llevarás contigo». Con esos pensamientos, Clara reunió el amor más profundo, lo único que la mantenía viva en ese abismo. De repente, un brillo comenzó a emanar de su corazón, expandiéndose a través de cada rincón de su ser. La figura sombría retrocedió momentáneamente, desconcertada por la energía que emergía. «Esto no ha terminado», Clara la sombra rugió, y su voz se transformó en 1000 ecos que temblaban en el aire. «Hay secretos aquí que nunca te atreverás a descubrir». Las sombras comenzaron a dispersarse, pero Clara sabía que para liberar finalmente a su hija, necesitaba enfrentar las verdades que tanto había temido. «Desearás haberme dejado aquí», dijo con una determinación renovada, decidida a afrontar lo que vendría. Los ecos de la sombra la rodearon, como un manto opresivo, mientras Clara miraba a su hija, un resplandor de valor nacía entre la desesperación. El futuro era incierto, pero su amor nunca se extinguiría. Podría romper los hilos de terror y transformar la oscuridad en luz, o sucumbiría a las revelaciones que tanto le habían atormentado. El silencio fue absoluto, como un punto de calma antes de la tormenta, y Clara sabía que el verdadero horror estaba apenas comenzando. El aire se tornó espeso y cargado de un silencio inquietante. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, miró a Valentina, cuyas pequeñas manos aún estaban entrelazadas con las suyas. Sin embargo, el halo de luz que las rodeaba comenzó a temblar, y con ello, la confianza de Clara se desvanecía igualmente. No podía permitir que el miedo la consumiera, debía recordar que el amor era su única arma. «¿Qué secretos?», susurró Clara, más para sí misma que para la sombra que acechaba. La respuesta fue un eco que reverberó en la oscuridad: «Los secretos de tu pasado. Las heridas que nunca cerraste. Lo que temes más que a la muerte». De repente, un grito rompió el silencio. Una figura del pasado surgió entre las sombras. Era Isabel, el amiga de su infancia, a quien Clara había dejado atrás después de una tragedia que aún la perseguía. Su rostro reflejaba el dolor que alguna vez las unió. «Clara, ¿por qué no me salvaste?». Las palabras fueron un susurro agridulce que atravesó a Clara como un cuchillo, encendiendo viejas heridas. No es así». Clara titubeó, sin saber si las sombras la habían engañado o si realmente su amiga la culpaba. No sabía. Isabel avanzó lentamente, su figura igual de difusa que el resto de las sombras. «Pero ahora lo sabes, ¿verdad? Esta oscuridad es tu culpa, como lo fue mi destino. Cada silencio, cada decisión. Todo te lleva a este momento». La voz de Isabel se mezcló con risas burlonas, y esas risas fueron un eco de su sombra, retumbando en la oscuridad. Clara sentía que su amor por Valentina se encogía ante el peso del remordimiento y la culpabilidad. Las sombras se frotaron las manos, felices al ver su lucha interna. «¿Ves? Tu amor no puede protegerte de lo que eres». «Cierra la boca», Clara gritó, su voz resonó entre las sombras, intentando aferrarse a su poder. «No puedo dejar que me destruyas de nuevo». Sin embargo, en su interior, una verdad latente comenzaba a emerger. ¿Qué pasaría si esta sombra realmente tenía razón?
La oscuridad que la rodeaba reflejaba las decisiones poco valientes que había tomado a lo largo de su vida. Clara miró a Valentina, y el brillo en los ojos de su hija la sacó de la etapa de duda. No puedes dejar que te anule, debes enfrentarlo. Fuertemente, Clara cerró los ojos. Te enfrentaré, exclamó, recordando cómo Isabel había sido un destello en su vida, y cómo había decidido huir. Con esa llamada en su mente, un destello de luz brotó de su alma. Este no era solo el amor de madre, sino también la aceptación de su pasado, de sus errores. Las sombras empezaron a retroceder, ahogándose en la luz que Clara emanaba. Las verdades duelen, pero deben ser enfrentadas, se oyó su voz, retumbante. Clara sintió que la propia esencia de la sombra se tambaleaba. Pero al hacerlo, sintió como más figuras del pasado comenzaron a aparecer, una a una, las personas que había perdido, aquellas con quien había compartido sueños y secretos, comenzaron a materializarse. Vieron a su padre, su abuela, incluso a su propio yo más joven, y todas las lágrimas, reproches y amores perdidos la miraban con el mismo rencor. En lugar de descansar, el miedo se alimentaba aún más, como sándwich de recuerdos que se volvían a escurrir. ¿Harás lo correcto esta vez?, preguntó su padre, su voz profunda y cargada de decepción. Clara sintió que la lava de culpabilidad empezaba a brotar, su amor por Valentina se mezclaba con el dolor agudo del pasado. La tensión del momento se volvía palpable, y sabiendo que debía luchar por su hija, ella exclamó, sí. Lo haré. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, las sombras irrumpieron, amenazando con devorarla una vez más. Clara, tu resistencia no servirá de nada. Cada respuesta se convertirá en una nueva sombra. El eco de la condena las abrazaba y ataba. Ahora, con un grito que atravesaba la vasta oscuridad, Clara comprendió que el terror no era el fin. Era, de hecho, el inicio de su renacimiento. Tenía que liberar tanto a Valentina como a sí misma de todo lo que la oprimía. ¿Tendría la fuerza suficiente para sacrificar lo que más amaba para vencer al horror que había creado en su vida? El tiempo no estaba de su lado, y había que actuar antes de que la tormenta devorara todo. De pronto, visión de imágenes crueles surgieron. Clara sintió que el abismo la llamaba, y esa llamada era visceral. El eco de las sombras crecía, y la amenaza palpitante seguía adelante. ¿Estás lista para el verdadero horror? La pregunta de la sombra resonó como un latigazo, y Clara, con el futuro de Valentina en juego, se preparó para enfrentar su más oscuro secreto. En el último aliento, las luces alrededor de ella comenzaron a apagarse, y Clara sintió que la sombra entonaba un cántico oscuro, invitándola a unirse a ella. La frontera entre el amor y el peor de sus temores se desvanecía, creando una grieta desesperada. ¿Podría Clara salvar a su hija y enfrentar el verdadero horror que habitaba en su interior? Mientras las sombras se agitaban, el silencio reflejaba la incertidumbre de su decisión. El momento se sumía en una oscura expectativa. La oscuridad había consumido casi todo, pero en el corazón de Clara latía una chispa de valentía. Por Valentina, pensó, mientras las sombras luchaban por atraparla. Sabía que lo que más amaba tenía que ser su razón para luchar. Tenía que audazmente enfrentar lo que había estado negando durante tanto tiempo. Lo haré. Gritó Clara, sintiendo como una oleada de poder la envolvía. Con cada palabra, las sombras danzaron nerviosas, como si presintieran el cambio en la energía. Fue entonces cuando, al recordar la risa de su hija y el momento en que la abrazó por primera vez, un torrente de luz burbujeante brotó de su interior. Valentina, su voz resonó con una intensidad inexplicable. Las sombras se detuvieron de inmediato, sus formas retorcidas paralizadas por la fuerza del amor que emanaba de Clara. La figura oscura que había estado acechando desapareció en un cúmulo de gritos sordos, y las risas burlonas se convirtieron en ecos lejanos de su angustia. «Sigue mi voz», gritó nuevamente, sus ojos fijos en la luz que se reflejaba en Valentina. La niña, atrapada entre la esencia de la oscuridad y el amor de su madre, comenzó a avanzar vacilante hacia ella, su rostro iluminado por una fe renovada. Clara sintió que su corazón estallaría de alegría al ver ese destello en los ojos de Valentina. «Nunca dejes que el miedo te atrape», le advirtió Clara, mientras la oscuridad se retorcía y gemía a su alrededor. Las sombras se plegaban, como un mar embravecido tratando de resistir el avance de la luz.
Clara extendió su mano, haciendo una conexión entre ellas que sobrepasaba lo físico. «Mamá». Valentina gritó, cada vez más cerca. «No me dejes». Ambas se miraron, y en ese momento, el abrazo que habían anhelado las unió. Clara pudo sentir cada duda, cada temor que había mantenido fresco en su memoria desvanecerse. Era un proceso doloroso, enfrentarse a sus propios demonios. Pero no podía permitir que su pasado manchara el futuro de Valentina. El amor era más fuerte que el terror. Con determinación, Clara y Valentina unieron sus fuerzas, decidiendo enfrentar juntas lo que acechaba. Juntas, gritaron al unísono, y con esa exclamación, una onda de luz pura se esparció a su alrededor, desterrando a las sombras que se retorcían. Se sintieron ligeras, liberadas de la carga abrumadora que la oscuridad había impuesto. La figura de sombras, ahora apocada, se retorcía mientras la luz las envolvía, gritando y desvaneciéndose lentamente. «No podían vencerme», murmuró en un último intento de conservar poder. Pero Clara exclamó con fuerza, «Nunca más», y cada palabra resonó con tal energía que hizo temblar los cimientos del horror. En ese instante, las sombras se deshicieron y llevaron consigo los ecos de angustia y dolor que habían atormentado sus vidas. La luz se expandió, transformando el espacio en un lugar hermoso, lleno de amor y esperanza. Clara y Valentina se miraron, reconociendo que juntas habían conquistado lo desconocido. Finalmente, el silencio reverberaba en el aire. Ambas respiraron hondo y se abrazaron con fuerza. «Lo hicimos, mamá», dijo Valentina entre lágrimas, su rostro iluminado por la luz que las envolvía. Clara sintió una mezcla de alivio y amor al responder, «Sí, amor, ahora todo estará bien». Mientras las sombras de su pasado se desvanecían definitivamente, Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla había sido enfrentarse a sus propios miedos. Aquel oscuro cazador que había acechado su barrio no era más que el reflejo de las inseguridades que había acumulado, pero salvar a su hija había curado esas heridas. Las dos comenzaron a caminar hacia la luz, sintiendo que un nuevo capítulo la esperaba. A partir de ese día, Clara prometió cuidar y proteger a Valentina de todo lo que pudiera acecharles nuevamente. Sabían que la vida era frágil, pero el amor que compartían era más fuerte que cualquier sombra. El hogar que estaban construyendo juntos sería un refugio donde los miedos no tendrían lugar. Fuera de la oscuridad, una nueva vida les esperaba, llena de risas, sueños y aventuras. A medida que se alejaban, Clara miró hacia atrás una última vez, asegurándose de que, efectivamente, aquel horror había quedado atrás. Un nuevo amanecer se alzaba, y con él, una promesa de esperanza que nunca mirarían atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos en esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es tiempo de unir a la comunidad.